sonido natural de lo que viene a ser la lluvia, por favor. Entonces, de todas formas, me imagino que se escucha. Entonces, en ese sentido, vamos a continuar nomás con lo que es la presentación. Enseguida voy a compartir lo que viene a ser esta Bien, ahí tenemos lo que viene a ser el módulo 19, la metodología de la investigación científica, ¿no? Entonces vamos a hacer referencia a la unidad didáctica número 1, los fundamentos epistemológicos y paradigmas de la ciencia. Bien, en ese sentido vamos a referir a esta palabra que Jean Piaget nos hacía referencia, ¿no? Quien nos dice, ¿no? Lo que vemos cambia lo que sabemos y lo que conocemos cambia lo que vemos. Entonces, con esta frase yo quisiera iniciar este tema de avance de lo que viene a ser el paradigma, considerando, ¿no? Que esta frase tiene mucho sentido, puesto que lo que vemos cambia lo que sabemos, es muy cierto, ¿no? Entonces, la experiencia sensorial, la observación directa, todos estos aspectos tienen un impacto en lo que entendemos dentro de lo que viene a ser la interpretación real de nuestro contexto, la interpretación de nuestro mundo. Ahora mismo, ¿no? Que estamos en una posición, debemos estar escuchando un trasfondo de la lluvia. Entonces, acá podemos ver una percepción sensorial, ¿no? Una observación directa. Podemos hacer una interpretación sobre el contexto real en el cual se debe encontrar el docente. Podemos observar inclusive tal vez el fenómeno natural, cómo interrelaciona, ¿no? Con lo que viene a ser la interacción social. Incluso podemos incorporar, ¿no es cierto? Esto de lo que se ve cambia lo que sabemos, podemos incorporarlo, ¿no? Esta sensación, esta experiencia sensorial, incorporarla, ¿no es cierto? A lo que viene a ser nuestros nuevos datos, y estos pueden transformar lo que viene a ser el conocimiento con el cual contamos.
Bien, entonces decíamos, ¿no? Pues la percepción sensorial es muy importante en esto de lo que viene a ser el cambio de lo que sabemos. Es una percepción a través de nuestros sentidos, a través de la percepción misma de nuestro pensar, puede cambiar el conocimiento previo, el conocimiento con el cual contamos. Pues ahora nos dice lo que conocemos cambia lo que vemos. Entonces, si nosotros pretendemos conocer algo en su profundidad o pretendemos tener el conocimiento absoluto, estamos cerrando, ¿no? Debemos tomar en cuenta que el conocimiento con el cual contamos, es decir, el conocimiento previo, va a influir, ¿no? En cómo percibimos el mundo. Es decir, estas interpretaciones internas que nosotros tenemos, la interpretación propia, la forma en la cual condicionamos lo que sabemos, va a reflejar, ¿no es cierto?, lo que viene a ser nuestras creencias, va a reflejar también la forma en la cual nosotros llevemos adelante un proceso educativo, va a llevar adelante también inclusive el desenvolvimiento de una propia experiencia. Entonces va a moldear en pocas palabras nuestra percepción. Lo que conocemos, lo que tenemos en nuestro interior, la forma de interpretar que hemos de algún modo, nos hemos provisto a través de lo que son los sistemas de socialización que habla, en este caso, Bourdieu, que nos habla también Piaget, ¿no es cierto? Nos hace referencia a estos aspectos, pues va a reflejar la forma en la cual nosotros también nos desenvolvemos. Por eso es que decimos, ¿no? En el proceso de enseñanza y aprendizaje, el docente no está libre, ¿no es cierto?, de su inclinación. El docente no está libre también de los taras, no está libre también de los conocimientos previos, no está libre de ciertas percepciones que tiene en su interior para llevar adelante un proceso educativo. Y lo propio ocurre, ¿no? En la mayoría de los escenarios dentro de las áreas del conocimiento, lo propio. Entonces, por lo general, nosotros nos guiamos, ¿no es cierto? Tenemos un código genético, un ADN, tenemos un ARN, un código de información, ¿no? Entonces, en el cual se interioriza, ¿no es cierto?, la forma en la cual nosotros biológicamente respondemos a ciertos estímulos. Y sumados a esto tenemos un comportamiento. O sea, acá Sigmund Freud ha hecho bastante, ¿no? Ha hecho un estudio general de lo que viene a ser el psicoanálisis, el comportamiento humano, y podemos observar, ¿no? Que cada persona, pues, tiene un conocimiento previo, tiene una forma de percibir el mundo, tiene una forma de interpretar su propia vida, y a la par de ella, pues, interactúa, lleva adelante sus procesos de interacción. Entonces, siempre va a estar incluido el tema de las creencias, el tema de la educación, el tema de las experiencias que van a moldear nuestra forma de percibir. Por eso decimos, ¿no? Lo que conocemos cambia lo que vemos. Bien, con eso podemos hacer referencia a esta frase de Jean Piaget, que es muy importante, ¿no? Para llevar adelante la continuidad y el desarrollo de esta unidad didáctica. Bien, en los objetivos generales, el objetivo general de esta unidad didáctica, ante todo, ¿no? Va a ser el analizar y comprender los paradigmas científicos. Vamos a desarrollar un enfoque crítico que permita interpretar las teorías metodológicas y los marcos legales como teóricos, como también en el área de las ingenierías en los contextos cambiantes. Entonces, vamos a reflexionar sobre la evolución de los enfoques teóricos y metodológicos que van a guiar el desarrollo, ¿no es cierto?, en este caso de las ciencias jurídicas y en las diferentes áreas del conocimiento. Ahora bien, podemos hacer referencia a diferentes áreas del conocimiento. Por eso decíamos, ¿no?, en un inicio, la percepción, es decir, lo que conocemos cambia lo que vemos, la percepción de las áreas del conocimiento también difiere. No va a ser lo mismo la percepción aquella del área de las agronomías, el agrónomo, el veterinario zootécnico,
zootecnista, el ingeniero forestal, relacionado con lo que viene a ser el área de la medicina, por así decirlo, el médico. Entonces, estas son las áreas del conocimiento que están desarrolladas y están pues identificadas por el sistema universitario, el CV. Ahí tenemos agronomía conformada por lo que viene a ser la carrera de agronomía, veterinaria y zootecnia, zootecnia, ingeniería forestal. Tenemos arquitectura, arquitectura, urbanismo, ciencias del hábitat, diseño gráfico, artes. Tenemos las ciencias puras y naturales, entre las cuales está la carrera de biología, estadística, física, matemática, química. Tenemos el área de lo que viene a ser del conocimiento, derecho y ciencias políticas, las carreras las cuales las conforman. Tenemos el derecho, ciencias políticas y gestión pública. Asimismo, tenemos el área de conocimiento de las ciencias económicas, administrativas y financieras, carreras que las que conforman. Ahí tenemos economía, administración de empresas, contaduría pública, y así podemos ir observando cada área del conocimiento. Y estas áreas del conocimiento, pues necesariamente también cuentan con los paradigmas correspondientes. Un paradigma, pues como hemos señalado, va a ser un esquema, un prototipo. Más adelante vamos a observar que también está relacionado con marcos teóricos, con marcos metodológicos, que van a estar relacionadas a un área del conocimiento. Y por lo general esto del paradigma, ¿no? Es más usado en las áreas de humanidades y ciencias de la educación, en las áreas de lo que viene a ser el derecho y ciencias políticas, y en las áreas de la medicina y ciencias naturales, ante todo. Y junto a ello, de manera general, en el área de lo que viene a ser la investigación científica y la ciencia como tal. Bien, entonces, considerando estos aspectos del tema de lo que viene a ser las áreas del conocimiento, vayamos al tema de lo que viene a ser los paradigmas científicos. Los paradigmas científicos, como su nombre lo indica, van a ser pues aquellos marcos teóricos. Y hablamos de marcos porque precisamente se enmarcan en teorías. Por eso hablamos de marcos teóricos. Y hablamos también de marcos metodológicos. El método se enmarca en métodos específicos. Y estos marcos teóricos como marcos metodológicos, pues van a guiar la investigación dentro de una disciplina científica. Y esta disciplina científica va a responder a un área del conocimiento. Pues ahí tenemos el área del conocimiento, habíamos señalado que son varias. Esto dentro de nuestra naturaleza y particularidad de nuestra sociedad boliviana. Bien, entonces hablamos, decíamos, ¿no? Marcos teóricos y marcos metodológicos. Entonces, estos paradigmas van a proporcionar, por lo tanto, un conjunto de reglas, un conjunto de teorías y metodologías. Y este conjunto de reglas necesariamente son pues específicos. Un conjunto de reglas y teorías y metodologías que sean propios del paradigma positivista no va a ser similar o va a ser igual al paradigma hermenéutico. A eso hace referencia. Por eso decimos marcos. Se enmarca, se enclaustra en un marco teórico y en un marco metodológico. Y estos marcos, pues suponen que son un conjunto de reglas, teorías y metodologías, que van a definir cómo los científicos entienden y estudian el mundo. Entonces, tenemos bastantes grupos, asociaciones de científicos, inclusive quienes nos reglan la forma de llevar adelante la escritura, pues es la Asociación Psicológica de Americanos, ¿no? La famosa APA, ¿no? Y así tenemos conjunto de científicos, conjuntos, sociedades científicas a nivel mundial que proponen paradigmas para llevar adelante los procesos que vienen a ser conocidos como conjuntos y reglas metodológicas. Entonces, estos conjuntos van a definir entonces la forma de entender y cómo estudiar el mundo para los científicos. Bien, ¿quién fue el primero de algún modo a acuñar este término de paradigma? Pues precisamente fue Thomas Kuhn.
¿no? Quien en su obra, La estructura de las revoluciones científicas, nos habla sobre los paradigmas científicos. Entonces, en su obra, Thomas Kuhn nos habla sobre lo que vienen a ser las estructuras de las revoluciones científicas y pues él va a hacer referencia a una serie concatenada en relación a la revolución científica como tal. Bien, vamos a hacer referencia a cada uno de ellos. Por favor. Bien, entonces decíamos, ¿no?, que Thomas Kuhn, en su obra La estructura de las revoluciones científicas, va a hacer referencia a estos puntos. En primera instancia, lo que son los paradigmas científicos, a la ciencia normal, a las anomalías, a la crisis y revolución científica. Nos va a hacer referencia de igual manera a lo que es el inconmensurabilidad y el cambio de paradigmas, la revolución de paradigmas como tal. Vamos a silenciar, por favor. Voy a solicitar a quienes ingresen, por favor, con él. Bien, entonces, cada uno de estos elementos, para Thomas Kuhn, quien fue un filósofo, un historiador, ante todo un gran personaje en relación a los aportes de lo que viene a ser la construcción de la ciencia misma, en su estructura de las revoluciones científicas, allá por los 62, 1962, va a proponer, ¿no es cierto?, el desarrollo del conocimiento científico y estas sus ideas relacionadas con lo que viene a ser el paradigma, hace referencia, ¿no es cierto?, en primera instancia a lo que viene a ser el paradigma científico, en el cual Kuhn va a definir, ¿no es cierto?, que un paradigma va a ser un conjunto de prácticas, para Kuhn, ¿no?, es un conjunto de prácticas, conjunto de teorías y conjunto de métodos que comparten los miembros de una comunidad científica. Entonces podemos ver el trasfondo que Kuhn ya nos estaba estableciendo, ¿no es cierto?, que una comunidad científica necesariamente va a sostener a lo que viene a ser un paradigma. Por lo mismo, este paradigma va a ser un conjunto, ¿no es cierto?, de sanas prácticas, conjunto de métodos, un conjunto de teorías que pues están profesando este miembro o estos miembros de esta comunidad científica. Entonces, un paradigma va a establecer pues qué preguntas son relevantes, va a establecer cómo deben ser investigadas estas preguntas y ante todo va a establecer también cómo se considera o se evidencia o se va a validar un aspecto investigativo. En relación a lo que viene a ser el aspecto siguiente, la ciencia normal, este aspecto va a hacer referencia a que el investigador, ¿no es cierto?, el que realiza la investigación, debe establecer dentro de lo que viene a ser la aceptación de un paradigma, la forma en la cual este va a ser resuelto y la forma en el cual se va a utilizar un periodo de tiempo como tal. Entonces, los científicos resuelven algo y por lo general se denomina, ¿no es cierto?, este aspecto
para llevar adelante lo que es el cuestionamiento de las teorías existentes. Y este cuestionamiento necesariamente debe estar sujeto a principios fundamentales que están sujetos al paradigma de esta comunidad científica. Relaciona lo que viene a ser las anomalías van a ser pues los resultados o datos que pueden ser explicados dentro del paradigma vigente. Entonces, a la aplicación de un paradigma van a existir resultados como tal. Se debe explicar estas situaciones como tal. Bien, entonces, las anomalías, decíamos, ¿no? Entonces van a estar relacionados eh, con esta forma de explicar el paradigma como tal. Entonces se identifican dificultades que pueden ser de algún modo ignoradas, que pueden ser minimizadas por la comunidad científica. Se debe identificar aspectos negativos, aspectos que pueden ser de algún modo un obstáculo, que puede ser de algún modo una situación que puede obstaculizar, ¿no es cierto?, en la ejecución de este paradigma. Entonces, se establece, ¿no? También Pun nos dice que con el paso del tiempo, la acumulación es algo que se viene a venir, es decir, que las anomalías se van acumulando y esto va a generar tensiones, va a generar dificultades, de repente el paradigma puede que se rompa, ¿no? Y que ya no sea aceptada por la comunidad científica. Esto también establece Kuhn, nos dice que el grado de las anomalías, el paso del tiempo y la acumulación de estas anomalías va a generar tensiones para que pues no se vea la representación o la aceptación del paradigma dentro de lo que es la comunidad científica. Este punto relacionado con la crisis y revolución científica hace referencia, ¿no? Cuando las anomalías se vuelven demasiado significativas o con el paso del tiempo se han acumulado bastantes anomalías, bastantes dificultades. Por lo tanto, son significativas. Y en este caso, el paradigma, que en su momento puede ser dominante, ingrese en una situación de crisis. De ahí que exista una revolución de carácter científico, un cambio rotundo. Entonces, por lo tanto, el desgaste, la crisis del paradigma, da pie o da lugar a una revolución científica. Entonces va a existir acá un cambio drástico en el cual el nuevo paradigma va a reemplazar al anterior paradigma y va a transformar, obviamente y necesariamente, la comprensión de la realidad. Entonces, podemos observar que a la existencia o a la acumulación de anomalías generada la tensión en la comunidad científica, estas anomalías producen, ¿no es cierto?, un daño significativo, existe una crisis del paradigma dominante, por lo tanto esto da pie, da lugar a una revolución científica y en ese sentido tenemos un cambio drástico y se genera un nuevo paradigma, se reemplaza el anterior. Y esto va a cambiar necesariamente la realidad, ¿no? Y en un sentido amplio. Bien, tenemos lo que viene a ser el punto 5, la inconmensurabilidad que sostiene Kuhn y el cual, ¿no?, establece que los paradigmas sucesivos son de carácter inconmensurable. Es decir, este nuevo paradigma es inconmensurable. Eso significa que no pueden de algún modo compararse directamente porque operan, ¿no es cierto?,
en polos opuestos o en polos diferentes. Entonces, un nuevo paradigma no va a continuar, digamos, sino que va a cambiar de la manera de pensar y por lo tanto va a ser un polo opuesto, va a ser inconmensurable. Entonces va a operar con diferentes supuestos, con diferente terminología en algunos casos, con diferentes criterios de validación. Entonces, esto va a hacer que la comunidad científica o los científicos vean el mundo de manera completamente diferente, un mundo distinto, bajo un paradigma nuevo, bajo un diferente paradigma. Tenemos el siguiente elemento que viene a ser relacionado con el cambio del paradigma. Y el cambio de paradigma no se da a través de una simple acumulación de conocimientos únicamente, ¿no? Debemos tomar muy en cuenta que existe un cambio radical de la visión del mundo científico. Entonces, en este proceso necesariamente intervienen, ¿no?, los aspectos sociales, los aspectos psicológicos, los aspectos teóricos, los aspectos metodológicos, ¿no? Entonces, en estos aspectos, en este cambio radical de la visión del mundo científico, pues necesariamente también los científicos van a adoptar nuevas formas de ver la realidad, nuevas formas de formular teorías científicas. ¿Amparadas en qué? Amparadas en un paradigma, amparadas en un nuevo marco teórico, en un marco metodológico. Entonces, podemos señalar que Kuhn, ¿no es cierto?, hace referencia que este desarrollo de lo que viene a ser el paradigma y la revolución de los paradigmas tienen este ciclo de estabilidad. De ahí que en la actualidad y con anterioridad, desde la aparición de lo que viene a ser la ciencia, desde la interpretación inclusive de lo que viene a ser la realidad objetiva, pues han existido cantidad de cambios de paradigma. Y vamos a observar algunos ejemplos en los cuales ustedes también se van a instituir y van a observar. Bien. Ahí tenemos lo que viene a ser entonces la definición y característica de los paradigmas científicos, según Kuhn. Entonces, un paradigma, hemos observado, hemos señalado en la definición que el propio Kuhn nos establece, debe incluir, en primera instancia, supuestos teóricos, los principios fundamentales aceptados por la comunidad científica. En una segunda instancia, debe incluir métodos, es decir, procedimientos y técnicas aceptadas para investigar y validar teorías. En una tercera instancia, debe incluir lo que son los problemas relevantes. ¿Qué problemas son importantes? ¿O cuál es el universo relevante para esta comunidad científica? ¿Cuáles son las cuestiones que considera que son dignas de la investigación para esta comunidad científica que profesa un determinado paradigma? En una cuarta instancia, el paradigma debe incluir soluciones, ¿no? Propuestas, soluciones y propuestas. Entonces, la forma en que se resuelven los problemas científicos dentro del paradigma. ¿Cómo se resuelve un determinado problema a través de este paradigma? ¿Cuál es la inclinación como tal? Por lo tanto, un paradigma en ese sentido es más que una simple teoría, ¿no? Va a ser un marco que va a moldear todo el campo de estudio. Y decíamos, ¿no?, que el paradigma va a influir, ¿no es cierto?, a una sociedad, a una sociedad, y una sociedad, pues tenemos lo que es la forma de lo que viene a ser la percepción de la interpretación de la sociedad, hablando en términos de ecosistema, haciendo una analogía, tenemos lo que es la teoría de la ecología del desarrollo humano,
¿no es cierto?, que nos propone Brain. Y acá podemos ver, ¿no?, en este pequeño gráfico, tal vez no se observa, vamos a ampliarlo un poco más. Y ahí tenemos, ¿no?, lo que viene a ser el macrosistema, tenemos el exosistema, el mesosistema, el microsistema. Y cada uno de estos elementos, por favor, vamos a pedir los micrófonos. Bien. Bien, en ese sentido, entonces, haciendo referencia a esta percepción de lo que viene a ser la teoría de ecología del desarrollo humano, ahí tenemos lo que viene a ser el macrosistema, tenemos lo que viene a ser el exosistema, el mesosistema y el microsistema. Ahí, por lo más mínimo, vamos a tener a lo que es el microsistema, posteriormente el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. Vamos a ir por el tema del macrosistema. Entonces, este va a ser el nivel más amplio, ¿no?, que va a englobar lo que son los valores culturales, las creencias, las tradiciones, las leyes que afectan a los otros sistemas. Entonces, un paradigma va a estar por lo general relacionado con el macrosistema, ¿no? Tenemos formas específicas que son adoptadas por una comunidad de científicos que por lo general tiene una representatividad a nivel mundial, ¿no es cierto?, a nivel continental, podemos decirlo en algunos casos. En algunos casos también tenemos a nivel de sociedades que están incluidas en el mundo, ¿no? Bien, entonces vamos a dar un ejemplo acá. En una sociedad donde se valora la educación, ¿no?, va a haber políticas de carácter público relacionados con el desarrollo y mejoramiento de los programas escolares. Estos con la finalidad de beneficiar el desarrollo educativo en los niños, en los jóvenes y en los demás. Y esto refleja que una influencia en el macrosistema. Existe a nivel mundial, ¿cierto?, esta incidencia del desarrollo educativo, de la existencia de políticas educativas para mejorar lo que viene a ser la educación en su generalidad. Más allá, en un tercer nivel, hablando del exosistema, estos van a incluir, ¿no es cierto?, contextos en los cuales el individuo no participa de manera directa, pero que influyen en su vida a través de sus efectos relacionados con lo que viene a ser el microsistema. Entonces, son contextos que de repente no participa de manera directa el individuo en su microsistema, pero es un elemento que afecta. Ya habíamos dicho que el macrosistema afecta en gran medida. El exosistema en un siguiente nivel lo va a afectar de igual manera. Imaginemos en el anterior caso, si un padre, ¿no es cierto?, en el mismo caso del tema del apoyo del desarrollo educativo a nivel mundial, tenemos un padre, ¿no es cierto?, que de repente tiene un trabajo estresante, va a llegar de mal humor a su casa, es más, no le han pagado, digamos. Este va a afectar, ¿no es cierto?, a las interacciones filiales y familiares del niño. Y aunque este niño, hablando de su microsistema y hablando del tema educativo, porque el proceso educativo estamos hablando en el sentido general, como ejemplo para el niño en el sistema educativo escolar, entonces va a afectarle, aunque este no participe, ¿no? El niño no está yendo a trabajar, el niño no tuvo un mal día, el niño no fue causante de que no le pagaran, aunque no haya participado de manera directa en el entorno laboral,
es afectado en el exosistema participante dentro de lo que viene a ser un elemento de su familiar. Bien, siguiente elemento, vamos a seguir con ese mismo ejemplo. Ahí tenemos el mesosistema y va a referir, ¿no?, a las interacciones, las formas de relación entre los diferentes microsistemas del individuo. Entonces, ¿cómo se interrelacionan los microsistemas de la persona, del individuo? Miren, y acá podemos ver, tenemos el microsistema, el aprendizaje del niño, el niño como tal. Y acá en el mesosistema vamos a tener la relación, ¿no es cierto? La interacción existente entre lo que viene a ser los exosistemas. Ya la relación entre los padres del niño y sus maestros, por ejemplo. Si los padres se comunican regularmente con los maestros, por supuesto, se viene un nivel de apoyo óptimo para el aprendizaje del niño. Entonces existe un relacionamiento positivo del mesosistema y va a influir en el desarrollo del microsistema del aprendizaje del niño. Bien, y finalmente tenemos con el mismo ejemplo el microsistema, que va a ser un nivel más cercano al individuo, es decir, los que estén próximos, los allegados, y estos van a incluir entornos en donde se participa de manera directa y las interacciones van a ser face to face, ¿no? Cara a cara. Y esta interacción face to face, por lo general es, ¿no?, con la familia, con los amigos, la escuela. Entonces, en el caso anterior, en la educación del niño, el niño interactúa directamente con quiénes, con sus papás, ¿no es cierto? Va a interactuar en su casa con sus padres, en la escuela con los maestros, en la escuela asimismo con sus amigos. Entonces hay una relación estable en lo que viene a ser el microsistema. De esa manera nosotros podemos interpretar a esto que nosotros conocemos como la teoría ecológica del desarrollo humano. Hacemos referencia a esta teoría porque existen niveles que van a influir en el desarrollo de una persona y estos niveles, por lo general, están incluidos o están también relacionados con lo que viene a ser los famosos paradigmas. A nivel macrosistema existen bastantes paradigmas que pueden incluso afectar, ¿no?, al microsistema de un profesional. Bien, ahí tenemos las definiciones, las principales, diría yo, que existen más. Cada área del conocimiento también tiene su comunidad, podremos decir, una comunidad científica, pero hablando en términos de carácter de investigación científica, estos son los principales. Por supuesto, algunas también tienen su tinte pedagógico, educativo. Bien, ahí tenemos a Thomas Kuhn, quien va a definir al paradigma como un conjunto de prácticas y teorías compartidas. Eso decíamos al principio, ¿no? De esa manera observa al paradigma Thomas Kuhn y acá podemos observar, ¿no?, que la esencia va a ser el marco de referencia dominante. ¿Cuál es el marco de referencia dominante? ¿Cuál es el marco teórico dominante? El marco metodológico dominante. La diferencia, ¿no?, con los demás autores va a ser que se va a centrar, Thomas Kuhn se centra ante todo en la estabilidad y los cambios abruptos. ¿Cuán estable es una teoría compartida? ¿No? Entonces, por eso Thomas Kuhn también es más positivista, ¿no? Tiene un paradigma más positivista. Si no existe una teoría compartida y no es dominante, por lo tanto, debe existir un cambio radical, un cambio abrupto.
Ahí tenemos a Margaret Masterman, quien nos hace referencia que el paradigma, ¿cierto? Va a ser un universo de discursos con significados específicos. Entonces es un universo de discursos, pero con significado específico. Su esencia va a ser, ¿no?, un sistema de significados y lenguajes. Un sistema de significado específico. La diferencia clave de Margaret Masterman es que ella va a destacar, ¿no?, el lenguaje y la comunicación científica. Entonces, hay formas de decir, ¿no?, de manera específica o formas de comunicar de manera específica. Lakatos, ¿no? Acá tenemos a Lakatos, Imre Lakatos, quien hace referencia, ¿no es cierto?, a que un paradigma va a ser esas teorías en programas de investigación, conjunto de teorías en programas de investigación. Lakatos establece, ¿no?, que los paradigmas tienden a evolucionar de manera constante. Entonces, estas teorías tienden a evolucionar de manera sistemática y de manera constante. Lakatos va a enfatizar, ¿no es cierto?, el progreso y la validación de teorías. Cómo progresa un determinado paradigma, cómo se valida y cómo va mejorando en relación a lo que es la validación de las teorías. Tenemos al autor Polanyi, ¿no?, Michel Polanyi, quien establece, ¿no?, que para él es el paradigma unas creencias tácitas, unas creencias predichas. Entonces, hay creencias implícitas, nos dice, ¿no?, Polanyi. Bien, entonces podemos señalar, ¿no?, aquí que tiene un carácter más de conocimiento tácito, va a subrayar que existe un conocimiento consciente o inconsciente, por eso se habla de una creencia tácita. Y ahí podemos hacer una diferencia, ¿no?, entre lo que es un hábito, ¿no es cierto?, una creencia, un aspecto cultural y demás, ¿no?, de manera sistemática, pero no viene al caso. Entonces, Polanyi nos habla de lo que son un paradigma, unas creencias tácitas. Ahí tenemos a Alvin Gultner, ¿no?, quien va a establecer que el paradigma es una estructura social de normas y valores. Y la esencia para Gultner va a ser que el paradigma organiza, ¿no?, pretende organizar la sociedad del conocimiento. Entonces, Gultner establece, ¿no?, que tenemos una sociedad del conocimiento eh, mezclada, que no esté organizada, improvisada, nos dicen en algunos casos, ¿no? Entonces, el paradigma va a organizar esta sociedad del conocimiento. La diferencia clave ante los otros autores es que Gultner va a relacionar el paradigma con la estructura social. Es más de carácter social. Entonces, un paradigma va a estructurar, va a organizar la sociedad como tal. Y específicamente la sociedad del conocimiento. Tenemos a Stephen Tugelmin, quien nos habla, ¿no?, que el paradigma es un sistema evolutivo de prácticas. Entonces acá la esencia va a ser el cambio adaptativo a nuevos contextos. La diferencia clave es que Tugelmin va a introducir cambios progresivos sin rupturas. Acá se hace referencia al cambio cíclico de lo que viene a ser el paradigma.
Peter Weiner y Thomas Luckmann nos habla sobre lo que viene a ser el paradigma como una realidad socialmente construida. Esta realidad, ¿quién la construye? La sociedad. ¿Quién la acepta? La sociedad. Berger y Luckmann, ¿no?, establecen, ¿no?, que el paradigma en esencia sería una construcción social. La sociedad construye un paradigma, la sociedad acepta un paradigma, la sociedad valida el paradigma. Entonces, se construye una realidad y se la acepta como tal de manera social. La diferencia clave va a ser que Berger y Luckmann va a enfatizar que el paradigma es producto de la construcción social del conocimiento. Ahí está el famoso Habermas, ¿no? Jürgen Habermas, quien establece que el paradigma va a ser una visión orientada a fines específicos. Una visión, algo que debe aplicarse medianamente, ¿no?, en un año, dos, tres, hasta donde el paradigma pues tenga esa validez. Entonces va a orientar, va a ser orientada a fines específicos. Bien, debemos considerar que el término de visión, ¿no?, es más de un rango, de un plazo temporal amplio. Por lo general es mayor a los 2 años, ¿no? Entonces debemos aclarar esa situación. Entonces, por lo tanto, esta visión va a orientar, dice, ¿no?, fines específicos investigativos. Habermas nos dice, ¿no?, que la esencia del paradigma va a ser esa perspectiva orientadora para una finalidad específica. Su diferencia, ¿no?, con los demás autores es que Habermas vincula, ¿no?, el paradigma con el conocimiento y con sus fines de carácter práctico, técnico y emancipador. Ahí tenemos a Jean Piaget, quien establece, ¿no?, que el paradigma va a ser la estructura del conocimiento en evolución. Una estructura, es decir, algo ya definido, una estructura del conocimiento en constante evolución. De ahí que Jean Piaget, ¿no?, nos habla de la evolución cognitiva, los famosos estadios, ¿no?, evolutivos del ser humano. Nos habla también del conocimiento. El conocimiento debe evolucionar y va a ir evolucionando de manera constante, nos establece Jean Piaget. Entonces, el paradigma para Jean Piaget va a ser esa estructura del conocimiento en constante evolución, en evolución. Las principales diferencias van a ser que Jean Piaget, ¿no?, va a describir el paradigma como un cambio en etapas del desarrollo. Entonces, esto está relacionado, ¿no?, con lo que vienen a ser las etapas del desarrollo cognitivo. Entonces, podemos también dar una lectura a Jean Piaget. Si buscamos también en el material, habíamos incluido algunos textos de Jean Piaget para que ustedes también puedan familiarizarse con lo que vienen a ser las etapas del desarrollo cognitivo que nos plantea Jean Piaget. Edgar Morin, ahí tenemos a Edgar Morin, quien establece, ¿no?, que el paradigma va a ser aquella organización interdisciplinaria de conocimientos. Morán, que nos habla de los, si no me equivoco, 15 o 12 saberes fundamentales, interrelaciona, ¿no? Él también hace referencia a lo que es el apoyo de la educación por competencias. De repente me estoy saliendo del tema, pero debemos comprender cuál es la forma, ¿no?, la óptica con la cual mide Morán lo que es el paradigma. Él tiene una concepción más holística, es decir, un carácter interdisciplinario. Por eso que nos hace referencia al concepto de paradigma como aquella organización interdisciplinaria de conocimientos.
una organización aceptada por diferentes disciplinas del conocimiento. La esencia de Edgar Morin, ¿no? Va a ser que enfatiza, ¿no? Que el paradigma debe tener un marco integrador para abordar la complejidad, ¿no? Muy diferente a lo que nos establece, ¿no? Thomas Kuhn, marco dominante, ¿no? Y cambio radical. Acá tenemos ya un marco integrador para abordar la complejidad. Es interesante, ¿no? Lo que nos habla Edgar Morin sobre sus saberes en la actualidad, con los cuales debería integrarse lo que es la educación primaria, secundaria y demás. Bueno, pero es muy interesante. Bien, entonces, Edgar Morin, a diferencia de los demás autores, él integra, ¿no? Todas las disciplinas, integra las disciplinas para una comprensión más compleja, una comprensión compleja que obviamente no debe respetar lo que es la organización de los conocimientos. Al ser complejo no quiere decir que no sea sistemático o que no tenga una organización adecuada. Bien, hasta ahí si tenemos alguna duda, de repente algún complemento. Bien, entonces continuemos, ¿no? Ahí tenemos la siguiente diapositiva, la diferencia entre marcos teóricos y marcos metodológicos. Decíamos al principio, hablamos de marcos porque se enmarca conceptos teóricos específicos para el paradigma. Y habíamos visto que hay diferentes autores, otros de tinte más radical, otros más de tinte integrador, otros más de tinte adaptativo, otros más de tinte implícito, intermedio, pero todos hablan, ¿cierto?, de lo que viene a ser un conjunto teórico, de marcos teóricos. Por eso es que se habla dentro de lo que viene a ser la conceptualización, eh, vamos a decir, polisémica, no, no tiene un único concepto. Es un paradigma, hemos visto diferentes definiciones y conceptos, pero hacemos referencia por lo general a marcos teóricos y marcos metodológicos. O sea, hablamos de marcos teóricos porque este va a ser el lente conceptual, va a ser como una especie, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos un lente, que soy yo alguna vez, no sé si hemos alzado un lente de alguna persona que tenga alguna dioptría, digamos, elevada. Nosotros vamos a observar, ¿no es cierto? De repente cosas borrosas o vamos a hacer una distinción. Lo que era antes pequeño, vamos a tal vez observarlo grande o vamos a ver una situación eh, propia de lo que vienen a ser estos elementos, ¿no? De lo que viene a ser la óptica. Bien, entonces va a ser un lente conceptual, un marco teórico, a través del cual se observa e interpreta la realidad. Entonces, son teoría, es un marco, es un enmarcado de teorías. Estas teorías no pueden salirse, no están enmarcadas.
Y con esto, con este lente conceptual, observamos e interpretamos la realidad. Ahora se hablan de marcos metodológicos y este va a establecer, ¿no? El cómo. Si bien tengo una teoría a través de la cual observo e interpreto la realidad, pero cómo interpreto y cómo observo esta realidad. Entonces, necesariamente existe un marco metodológico. Y este va a establecer, ¿no? El cómo se lleva a cabo la investigación. Ingresemos de lleno a lo que viene a ser los paradigmas en el tiempo, para ir entendiendo cómo se ha ido modificando, ¿no? Los paradigmas, cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo, desde la concepción aristotélica, ¿no? Del universo, la concepción geocentrista, ¿no es cierto? Allá por los siglos cuarto antes de Cristo, ¿no? Hasta el siglo XIV, ¿no? Que se aceptaba esta concepción geocéntrica y teológica del universo, donde no Aristóteles, ¿no? Quien había planteado allá por los siglos cuarto, el siglo cuarto, ¿cierto? Decía que la Tierra es el centro y todo tiene un propósito definido, ¿no? Y explicaba que los movimientos, ¿no? De los cuerpos celestes circundaban alrededor de lo que viene a ser la Tierra. Entonces, es interesante. He dejado también un video en la unidad didáctica. Podemos observar cómo hace referencia, ¿no? Es interesante también observar la teoría geocentrista. Bien, entonces esta teoría va cambiando, ¿no? Pero ha influido. Imagínense, miren, son varios siglos a partir del siglo cuarto y ha influido en lo que viene a ser la física, la biología, la filosofía natural durante estos siglos. Ya posteriormente, ¿no? Viene el paradigma ptolomaico de Ptolomeo, quien, basándose en esta teoría geocentrista, ¿no? Plantea, ¿no? Que la Tierra se sitúa en el centro del universo y los planetas y el Sol y las estrellas giran alrededor de las órbitas circulares. Aún sigue aceptándose, pero se distingue, ¿no? Que la existencia de los cuerpos celestes, se distingue esa parte. Ya posteriormente, ¿no? Viene Copérnico, eso también es por conocimiento universal que tenemos en el siglo XVI al siglo XVII. Tenemos, ¿no? Que Copérnico introduce, ¿no? El heliocentrismo. Postula, ¿no? Que el Sol es el centro del universo y los planetas, ¿no? El Sol es el centro, la Tierra y los demás planetas giran alrededor de él, ¿no? Y tienen sus órbitas circulares. Y esta teoría, en ese momento, quisiera que nos pongamos en ese espacio, pues necesariamente va a desafiar lo que viene a ser este paradigma anterior de Ptolomeo y lo que viene a ser de Aristóteles. Y se ve una revolución y transforma, ¿no? La visión del cosmos y se sientan nuevas bases para una nueva astronomía y una nueva física. Ya posteriormente, Galileo, ¿no? El siglo XVII, a través del método empírico experimental y el estudio de la naturaleza y a través de la observación sistemática, a través del telescopio, ¿no? Aporta nuevas pruebas a este razonamiento de lo que viene a ser al heliocentrismo. Y se empiezan, ¿no es cierto?, las primeras formas de matemática para la comprensión del movimiento del universo. Dato curioso, ¿no? Copérnico, sabemos, ¿no?, que ha sido quemado en la hoguera por pensar diferente, ¿no?
Ya por los siglos XVII al siglo XIX, ¿no? Tenemos lo que es el paradigma newtoniano. Y acá, ¿no? Isaac Newton plantea, pues, nuevas formas de observar lo que es la mecánica clásica. Y fundamenta, ¿no? Leyes de movimientos de lo que son la teoría de la gravedad. Y conocemos esa situación, ¿no? Incluso tenemos en TikToks, he visto incluso en propagandas de, no sé, creo que la vi en una propaganda de Hades, ¿no? Cuando vemos la famosa manzana, hacia Isaac Newton se le hubiera ocurrido más antes, dice, ¿no? La caída de la gravedad. Entonces, se ha inspirado, ¿no? En la caída de una manzana. Eso es lo que dicen los relatos, es lo que dice la historia. Lo que sí es cierto que tenemos, ¿no? Las primeras formas de explicación de lo que es el fenómeno de la gravedad. Y se explican los fenómenos físicos en términos de fuerza y principios matemáticos de carácter universal. Un nuevo paradigma newtoniano, que reemplaza al otro. Se introduce la idea de un universo rígido por leyes determinadas y cuantificables. Se puede medir al universo. Ahí tenemos el paradigma lavoisieriano, ¿no? Esto es un paradigma ante todo más químico. Y acá se hace, ¿no? Se hace referencia con la teoría de la conversión de la masa y el desarrollo de la química moderna. Lavoisier estableció que las reacciones químicas siguen leyes específicas, ¿no? Independientemente de cambios externos. Este paradigma, por si acaso, ha cambiado, ¿no? Y ha iniciado una comprensión cuantitativa y sistemática de la química. Y se ha separado, ¿no? Antiguamente se profesaba con el anterior paradigma de la alquimia, que precisamente, ¿no? La alquimia buscaba, ¿no? Transmutar el mineral común en oro o transmutar elementos para el alargamiento de la vida. Eso también podemos observarles por conocimiento universal, ¿no? Se buscaba lo que es el elixir de la juventud, ¿no? Bien, entonces ahí podemos observar que Lavoisier hace un cambio de paradigma de la alquimia a la química, a la comprensión cuantitativa y sistemática de la química. Tenemos ahí el paradigma darwiniano en el tema biológico y ahí podemos ver que ya no estamos hablando del tema únicamente de la física y de lo que viene a ser la astronomía. Entonces tenemos cada paradigma para diferente área del conocimiento y así podemos ir observando diferentes paradigmas. Los más sobresalientes ahora estamos observando, ¿no? Charles Darwin, ¿no? Da un paso agigantado en el siglo XIX y hace referencia, ¿no? A lo que viene a ser la teoría de la evolución por selección natural. Y es establece, ¿no? Que existen cambios que evolucionan de manera gradual de acuerdo a lo que es la adaptación y selección del ambiente. Y se cambia, ¿no? La forma de comprender la biología. Y se habla de la adaptabilidad y la evolución en el centro de la vida. Bien, tenemos ahí el paradigma de la relatividad, ¿no? En el siglo XX, esta teoría de la relatividad propuesta por Albert Einstein, quien establece que el espacio y el tiempo pues no son absolutos, como anteriormente decía, ¿no? Isaac Newton, sino que son relativos, son dependientes de la velocidad y la masa de los cuerpos. O sea, acá, básicamente, en resumen, se rompe las leyes de la física clásica que planteaba Isaac Newton. Hay un cambio de paradigma en el espacio y en el tiempo. Miren, el paradigma cuántico. Acá se habla de la mecánica cuántica, se introduce una visión de lo que viene a ser la ciencia de la probabilística de la naturaleza
en donde las partículas, ¿no?, subatómicas no tienen posiciones o energías definidas hasta ser medidas. Y acá se plantea, ¿no?, lo que es la dualidad de la onda particular y lo que se redefine el concepto de la realidad a nivel microscópico. Bien, tenemos otro paradigma, el genético molecular. Esto también ha cambiado lo que es el paradigma anterior de la biología, de lo que viene a ser Darwin en el siglo XX. Y acá, ¿no?, con el descubrimiento del ADN, del ácido desoxirribonucleico, y la genética molecular, de este paradigma, pues se centra más que todo en la genética de la vida, ¿no? Se entiende los mecanismos hereditarios, los mecanismos moleculares que van a regir el desarrollo y el funcionamiento de los seres vivos. Entonces redefinimos la biología y abrimos un camino a la biotecnología. Bien, ahí tenemos más paradigmas. Por supuesto, estamos seguros que se van a romper más paradigmas con el pasar del tiempo y se siguen rompiendo. Estos son algunos paradigmas del presente. Miren, qué interesante, ¿no? Seguimos rompiendo paradigmas y se van a seguir rompiendo. El paradigma de la complejidad, ¿no? A finales del siglo XX presente, este paradigma se basa, ¿no?, en la comprensión de sistemas complejos y no lineales, donde pues existen múltiples variables y estas interactúan de manera interdependiente. Este paradigma de la complejidad se está aplicando, ¿no?, en áreas como es la ciencia de la ecología, en área de las ciencias sociales, puesto que la sociedad y el mismo ser humano es complejo, ¿no? En la teoría de sistemas, eh, se reconoce, ¿no?, que lo que es la adaptabilidad y la imprevisibilidad. Hay aspectos que no pueden ser previsibles y hay aspectos que pueden ser adaptables. Por lo tanto, esto es más inherente a muchos sistemas naturales y a sistemas artificiales. Miren este otro paradigma, perdón, se hemos saltado. El paradigma del Big Data, ¿no? La gran información o el gran dato, ¿no? Este paradigma pues está basado en el procesamiento y el análisis de grandes volúmenes de datos. Entonces, en la actualidad ya no se habla, ¿no? Anteriormente, no sé si quienes nos hemos compartido, quienes somos de los 80, pues hemos estado ahí con las primeras máquinas, ¿no?, que hemos conocido. De repente, las i56, las P56-2, ¿no? No sé si conocen esas máquinas antiguas, las que tenían los monitores negros y las letras naranjadas, ¿no? Y se trabajaba únicamente con kbytes, ¿no? Haría mucha referencia de hablar de kbytes, bytes, bits, caracteres. Ahora ya no se habla de eso, ¿no? Mínimamente megabytes, gigabytes, terabytes y así sucesivamente. Entonces, tenemos una gran cantidad de información y tenemos esa capacidad de procesar y analizar esta información, estos datos. Incluso tenemos patrones y algoritmos que pues procesan esta información en cuestión de segundos. Incluso se maneja lo que es la actual IA, la inteligencia artificial. Tenemos cantidad de datos en economía, en medicina, en educación, inclusive en el derecho, ¿no?, en ingeniería, que pueden ser utilizados para realizar predicciones y entender fenómenos complejos a partir de estos datos que realmente son masivos, masivos en extremo. El paradigma sostenible, ¿no?, que va a proponer una visión integradora del conocimiento científico y ético para el desarrollo de soluciones que sean viables a largo plazo. Esto, ante todo, apoyando la sostenibilidad ambiental, social y económica.
Entonces debemos integrar, ¿no?, el conocimiento científico a, al cuidado y la sostenibilidad del medio ambiente, de la sociedad y de la economía. Entonces vamos a redefinir, ¿no es cierto?, los desafíos de lo que viene a ser el conocimiento científico. No solo debemos realizar o practicar el conocimiento científico, sino debemos apoyar a la sostenibilidad del medio ambiente, de la sociedad, de la economía. Y esto va necesariamente a afrontar y enfrentar a los desafíos globales que son a nivel mundo el cambio climático y la sostenibilidad económica y social. Bien, en ese punto podemos ver, ¿no?, que existe bastante regulación científica, ya lo decía Kuhn, con el tema de los cuando nos habla, el tema de los paradigmas, esto de reemplazar uno con el otro y el anterior queda obsoleto, realmente es así, ¿no? Entonces, este proceso, vamos a decir que no es gradual, necesariamente se requiere de un espacio y habíamos señalado ciertos pasos sistemáticos por los cuales un paradigma transcurre para para llevar adelante la revolución de un determinado paradigma y el cambio del mismo como tal. El cambio del paradigma y la revolución científica van a ser, por lo tanto, conceptos relacionados con cambios importantes en la ciencia y en la forma del entender humano. Eh, Vamos a dar algunos ejemplos antes de pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, tenemos la siguiente diapositiva. Ahí está el cambio. Entonces, estos cambios de paradigma, revolución científica, están relacionados. Por lo tanto, un paradigma científico no va a ser permanente, ¿no? Un paradigma, si no puede resolver a un determinado problema, debe buscarse otro paradigma que lo enfrente o que pueda resolver este problema como tal. De ahí que se produce una crisis, ¿no?, y una revolución científica para sujetarse a un nuevo paradigma que reemplaza al anterior. Y este proceso por lo general es de carácter gradual, va cambiando. Y decíamos, ¿no?, que no solo este paradigma y el fenómeno del paradigma se presenta en un solo escenario. Miren, ahí tenemos imágenes, ¿no? El paradigma educativo. Nosotros podemos observar que a lo largo del tiempo también en el nivel educativo, desde lo que viene a ser la educación de carácter bancario hasta la educación de carácter problematizadora, han habido cambios bastantes. Incluso las formas del diseño curricular fueron cambiando, ¿no? Desde una educación tradicional, un diseño curricular tradicional por objetivos, hasta un diseño curricular modular por competencias, por así decirlo. Entonces va cambiando, va mejorando, va llevando adelante lo que es la ruptura de paradigmas. Y ahí tenemos también el paradigma en el contexto laboral, social, ¿no? El trabajo presencial como paradigma también ha sido roto. Consideremos el contexto del trabajo presencial anterior y de acuerdo y con la aparición de la pandemia del COVID-19, ¿no? El trabajo, pues, remoto es viable para muchas industrias. Entonces acá podemos ver un cambio emergente. Los anteriores modelos donde existían el trabajo presencial, existían modelos híbridos con oficinas flexibles, pues han sido adoptados y han sido relacionados para lo que es el cambio y la vida en el ámbito laboral. Y aquí podemos ver, ¿no?, que en la actualidad, observando que
través de esta revolución que ha sido producto del COVID-19, pues en la actualidad el trabajo presencial no es usado, digamos, como tal, y pues existen empresas como Twitter, Spotify, ¿no? Quienes adoptan el trabajo remoto de manera permanente. Bien, decíamos, ¿no? Paradigmas en diferentes escenarios. El paradigma ambiental, ¿no? El paradigma del dominio de las ambiental, por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Cómo en la actualidad existen mayores políticas, mayor marco normativo para el cuidado del medio ambiente. Y anteriormente esa situación no se planteaba de esa manera. Bien, incluso, miren, acá yo lo había puesto a manera de que resalte el tema del paradigma, ¿no? De lo que viene a ser el dominio de lo que son las discografías, ¿no? Históricamente, ¿no? Vamos a decir que las grandes discografías pues controlaban lo que viene a ser la distribución, la promoción, el éxito de los artistas. Y estos mismos inclusive escogían el tipo y el género de música por el cual el mundo debería estar satisfecho en relación a este tipo de música. Entonces las discografías imponían, ¿no? Y aquí tenemos el cambio emergente con la llegada de las plataformas, ¿no? De los aplicativos como YouTube, SoundCloud, Bandcamp. Podemos oír, ¿no? Inclusive a artistas independientes, quienes no necesariamente deben lanzar un éxito global o estar amparados a un sello discográfico. Bien, entonces ahí nuevamente tenemos, ¿no? Finalmente ya podemos distinguir por qué hablamos de un marco teórico, por qué de un marco metodológico. Al hablar de un marco teórico vamos a hacer referencia al conjunto de conceptos, teorías y modelos que explican y delimitan un fenómeno o campo de estudio. Delimitar, ¿no? Enmarcar a esas teorías, a esos conceptos y modelos que están delimitando un campo de estudio o un fenómeno. En otras palabras, decíamos, ¿no? Un marco teórico que proporciona un lente conceptual a través del cual se observa e interpreta la realidad. El marco metodológico, ¿no? Va a referirse a los procedimientos, ahí está, procedimientos, herramientas y métodos que se utilizan para recoger y analizar los datos o estos datos a través del lente conceptual dentro de un campo de estudio específico. En ese sentido, el marco metodológico establece el cómo se va a llevar a cabo una investigación. Bien, entonces ahí decimos, ¿no? Un paradigma como marco conceptual. Un lente que guía el pensamiento como la acción. Va a actuar como un lente entonces. Por eso decíamos, ¿no? El paradigma, una definición general que va a ser como un conjunto de supuestos, valores, técnicas y creencias compartidos por una comunidad, que puede ser una comunidad científica, que puede ser una comunidad social, que puede ser una comunidad cultural. Y esta comunidad define, ¿no? Cómo vamos a interpretar o vamos a abordar ciertos fenómenos o ciertos aspectos a estudiarse. Entonces, el marco conceptual va a actuar como un lente para guiar el pensamiento, así como la acción. Por ejemplo, ¿no? Esto también creo en las ciencias jurídicas se lleva. En la medicina antigua, ¿no? El paradigma predominante era el de los humores, ¿no? Corporales, la sangre, la bilis, la flema, ¿no? Y con esto se explicaba la salud, la enfermedad, según sus desequilibrios de estos fluidos, ¿no?
también en materia jurídica se utiliza, ¿no? Tenemos lo que es la característica del ser humano, ¿no? Que puede ser colérico, sanguíneo, que puede ser melancólico, flemático, ¿no? Interesante, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en el sanguíneo, ¿no? ¿Cuáles habían sido, de acuerdo a esta percepción, ¿no? Que es utilizada con anterioridad, ¿no es cierto? Con el paradigma de los humores corporales. Ahí tenemos el sanguíneo, sus fortalezas, ¿no? Que es expresivo, atento, cálido, amistoso, hablador, entusiasta, comprensivo. Y la debilidad, ¿no? Indisciplinado, inestable, improductivo, egocéntrico. Y así podemos ver cómo este paradigma de los humores corporales ha sido utilizado, ¿no? Para lo que es la aplicación de la medicina y de la ciencia. Ahí tenemos también, ¿no? El modelo explicativo de la realidad. Existen paradigmas como modelo explicativo de la realidad. Como ejemplo estamos colocando de Newton, ¿no? Que nos habla del espectro lumínico, ¿no? Bien, ahí tenemos paradigmas en diferentes disciplinas, ¿no? Se van a aplicar a diferentes disciplinas, eso es lo más importante y rescatable. Ya conocemos que es un paradigma que, qué conceptos, es multisémico, habíamos señalado, que tiene bastantes definiciones como conceptos por diferentes autores, cada quien con su inclinación correspondiente, y la aplicación también es así como tal en diferentes disciplinas. Por ello es que nosotros en investigación podemos utilizar, ¿no es cierto? Debemos inclinarnos de acuerdo a la naturaleza y particularidad de nuestro estudio a un determinado paradigma. Qué sé yo, de repente voy a realizar una investigación de carácter cuantitativo netamente, con análisis estadísticos, y voy a, qué sé yo, utilizar un instrumento para su validación, pues netamente me voy a ir al paradigma positivista, ¿no? Al lado de Kuhn y demás autores. Bien, entonces, el paradigma se aplica a diferentes disciplinas. En ciencias naturales, porque nos estructura, ¿no? La forma de entender los fenómenos, la evolución, por ejemplo, ¿no? El clima, la energía, y la biología y demás. En ciencias sociales, porque van a definir conceptos, ¿no? La forma estructural de una sociedad y van a definir conceptos como el poder, la desigualdad, la justicia, la cultura y demás, ¿no? En educación e investigación, porque van a determinar enfoques pedagógicos, estructuras pedagógicas, metodologías de enseñanza, metodologías de investigación como tal. Entonces, ahí, ¿no? La secuencia gradual y sistemática, delimitar o definir el paradigma, definir la metodología, definir el método, definir lo que viene a ser el método. eh, Se me fue, perdón. Tenemos el paradigma, la metodología, el método, la estrategia, la técnica, el instrumento. Así, ¿no? Esa secuencia lógica tenemos para llevar adelante un proceso investigativo. Bien, bien, acá tenemos una imagen. Vamos a ampliar un poco. Ahí nomás. Entonces, los paradigmas van a interactuar, ¿no? Se entienden. Habíamos dicho que entre más acumulación de anomalías, estos tienden a cambiar por nuevos modelos explicativos. Anomalías, más anomalías, ingresa a una fase de crisis y se establece un nuevo paradigma. Y el objetivo, ¿no? De la ciencia, el objetivo de la universidad debería ser ese, ¿no? Cambiar paradigmas, mejorar. En resumen, con esto terminamos.
Ahí está. El paradigma, ¿no? Como modelo o patrón. Entonces va a ser modelo, va a ser un patrón, va a ser un ejemplo, un arquetipo, un prototipo, un referente. En este contexto, un ejemplo, ¿no? Este método es el modelo a seguir para futuras investigaciones, ¿no? Va a ser el método para seguir las futuras investigaciones. Otro ejemplo es un arquetipo de liderazgo en el ámbito empresarial. Por decir, no sé, el arquetipo puede ser eh, tomar el café en las mañanas. Digamos. Es un arquetipo de liderazgo en el ámbito empresarial. Como sistema de pensamiento marco teórico va a ser entonces un enfoque, un marco conceptual, una perspectiva, una cosmovisión, un sistema de creencias, un esquema. Ejemplo, el positivismo es un enfoque predominante en las ciencias sociales. Mire, también, ¿no? El paradigma. La cosmovisión ha cambiado tras estudiar la filosofía crítica. La cosmovisión ambiental, digamos. La cosmovisión, no sé, sociopedagógica, digamos. El paradigma en ciencias, por lo tanto, entonces va a ser una teoría dominante, un modelo científico, un marco epistemológico, un contexto teórico. En el sentido más amplio, habíamos dicho, por eso se aplica a diferentes áreas del conocimiento, va a ser, ¿no? Lo ideal, lo ejemplar, un canon, una norma. Principales paradigmas, estos vamos a utilizarlos y vamos a dar un instrumento al final. Vamos a resumirlo. Bien, tenemos el paradigma positivista, ¿no? El positivismo se fundamenta en la idea de que la realidad es objetiva y puede ser observada y medida de manera imparcial. Entonces, nuevamente, un tinte cuantitativo es objetivo. Entonces, la realidad nos dice, ¿no? Que puede ser observada y medida de manera imparcial. Este enfoque va a buscar, ante todo, descubrir leyes universales mediante el uso de métodos cuantitativos y experimentales. Es más de carácter experimental. Tenemos el paradigma interpretativo. El paradigma interpretativo se enfoca en entender la realidad a través de las experiencias, interpretar las experiencias, interpretar los significados y las percepciones de los individuos. La realidad, según este enfoque, es de carácter subjetivo, ¿no? Puede ser cambiante, no es concreto, es subjetivo. Y se construye de manera social, la construimos en sociedad. Los métodos cualitativos como entrevistas, de observación de grupos focales, la observación participante, son comunes en su uso en este paradigma, en el paradigma interpretativo. Ah, por cierto, algunos lo conocen como paradigma interpretativo social también, ¿no? Bien, tenemos el paradigma crítico. Y este paradigma crítico se centra, ¿no? En la transformación social, va a buscar no solo entender la realidad, sino que también busca cambiarla, no solo entenderla, cambiarla. Este enfoque está ligado, ¿no? A los movimientos de carácter social, busca identificar y desafiar las estructuras de poder, busca erradicar la desigualdad, la opresión. Entonces, el paradigma crítico busca cambiar la realidad, no solo entenderla. Su aspecto básico va a ser la transformación social. Tenemos el paradigma pragmático, basado en la corriente social del pragmatismo. Se va a basar, ¿no? En la idea de que el valor de una teoría o enfoque radica en su capacidad para resolver problemas prácticos. Entonces, el valor de una teoría está en el valor de resolver los problemas cotidianos, en el valor de resolver los problemas prácticos. Los investigadores, por lo general, dentro de este paradigma,
tienden a ser más de carácter ecléctico. Teoría, práctica, praxis. Son más de carácter ecléctico. Por lo tanto, van a utilizar tanto métodos cualitativos como cuantitativos. Son más de carácter mixto. El paradigma fenomenológico. El paradigma fenomenológico se enfoca, ¿no?, en estudiar las experiencias vividas de los individuos. Esto con el objeto de comprender cómo las personas perciben y experimentan el mundo. Este enfoque tiene su origen, ¿no?, en la filosofía de Edmund Husserl y se centra, ¿no?, en la descripción detallada de los fenómenos, tal como las experiencias, sin interpretaciones externas o preconcebidas. Entonces, se observa al individuo tal y cual se encuentra en su realidad y tal y cual percibe y experimenta el mundo. Entonces, acá no interviene, ¿no? No interfiere lo que es el pensamiento o el pensar o la interpretación de lo que viene a ser el investigador. No hay una interferencia. Ese es el paradigma fenomenológico. El paradigma hermenéutico, ¿no? Este paradigma está estrechamente relacionado con la interpretación y comprensión de los textos, los discursos, los fenómenos culturales. Este paradigma hermenéutico, por lo general, y muchas veces es utilizado, ¿no?, en lo que viene a ser como método, es utilizado como método en lo que viene a ser la interpretación de textos jurídicos, la interpretación normativa, el método hermenéutico. Acá lo vemos como paradigma, pero está estrechamente relacionado con la interpretación y comprensión de textos, con la interpretación de discursos, con la interpretación de escritos, con la interpretación de fenómenos culturales. Investigaciones de carácter bibliográfico, por lo general, ¿no? Tenemos el paradigma socioconstruccionista. Este está centrado, ¿no?, en el conocimiento y la realidad. Y nos establece, ¿no?, que este conocimiento y la realidad pues son el resultado de procesos sociales y lingüísticos. Entonces, la realidad como el conocimiento va a ser producto de los procesos sociales y lingüísticos. Según este paradigma, ¿no?, las realidades son construidas de manera colectiva y son interpretados y son constructo de una interacción humana. Y esta interacción humana es por intermedio y por a través de lo que viene a ser el lenguaje y la cultura. El paradigma posmoderno, ¿no?, que va a cuestionar las grandes narrativas y busca desmantelar, ¿no?, las estructuras de poder y los discursos dominantes. Entonces, busca, ¿no? Está relacionado con lo que es el falsocionismo, va a desmantelar las grandes narrativas, va a buscar eh, negar o falsar lo que son las estructuras de poder y los discursos dominantes. Entonces, no solo no se va a centrar, ¿no?, en buscar únicamente verdades universales o objetivas. El postmodernismo destaca, ¿no?, la pluralidad de perspectivas y la relatividad del conocimiento. Nos dice que el conocimiento es relativo, que cambia, ¿no? Bien, tenemos el paradigma ecológico, se enfoca más, ¿no?, en entender los sistemas complejos y las relaciones interdependientes que existen dentro de los ecosistemas, que pueden ser de carácter natural o que pueden ser de carácter social. Habíamos hablado, ¿no es cierto?, de la forma del entendimiento ecológico de las sociedades humanas, ¿no es cierto?, los macro, los mesosistemas y demás. Pues acá se encuentra dentro del paradigma ecológico. Entonces, dentro de este paradigma, conocimiento se va a interpretar por la interacción entre los distintos componentes de un sistema, esa interacción existente entre sistemas. Y cómo estos se afectan, ¿no?, de carácter mutuo y cómo cambian su contexto dinámico.
En ese escenario podemos señalar que los paradigmas científicos nos van a proporcionar efectivamente de marcos teóricos esenciales que van a guiar nuestras investigaciones desde la objetividad del positivismo hasta la complejidad e interrelación del paradigma ecológico. Cada enfoque, como pueden observar, tiene su propio conjunto de principios y métodos y cada paradigma propone, ¿no?, una diversidad única y propia para la investigación científica. Bien, finalmente tenemos lo que es los elementos de ciencia, tecnología y técnica, conceptos que están relacionados con la investigación científica. Consideramos que la ciencia, la tecnología y la técnica son conceptos interrelacionados que juegan un papel esencial en la generación del conocimiento y el desarrollo de las innovaciones. Cada una tiene una definición y una función específica dentro del proceso de la investigación. Tenemos ciencia, de manera general, tecnología, los insumos y la técnica, la forma de hacer. Ahí tenemos, para comprender de manera específica, lo que viene a ser la ciencia en relación a lo que es los aspectos. Tenemos el propósito, la orientación y un ejemplo de investigación. Ahí tenemos. Los aspectos tenemos lo que es también la ciencia, la tecnología y la técnica. En la ciencia vamos a ver que el propósito va a ser comprender los fenómenos de manera general. Sin embargo, la tecnología, el propósito va a ser resolver los problemas prácticos. ¿A través de qué? El propósito de la técnica va a ser ya aplicar estos procedimientos específicos. ¿Cómo lo hago? Tengo la orientación. La orientación de la ciencia va a ser más de carácter teórico, el teorizar. Se teoriza la comprensión de los fenómenos en general, de manera general. La orientación de la tecnología va a ser más de carácter práctico, ¿no? Los instrumentos. Y la orientación de la técnica va a ser más de operativo. ¿Cómo uso estos instrumentos? Operativo. Ahí tenemos un ejemplo en investigación. La ciencia va a ser estudiar el cambio climático. Ahí vamos a buscar comprender el cambio climático. Vamos a teorizar el cambio climático. ¿Qué tecnología vamos a utilizar? Vamos a crear modelos climáticos, ¿no? Vamos a crear modelos predictivos. La técnica va a ser la medición del CO2, por ejemplo, ¿no?, del dióxido de carbono en el ambiente. Y aquí vendría nuestro instrumento, ¿no?, incluso. Bien, con esto definitivamente concluimos. Bien, la ciencia para nosotros va a ser entonces el conjunto de conocimientos sistemáticos obtenidos a través de la observación, la experimentación y el razonamiento. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de explicar, habíamos dicho, ¿no?, fenómenos naturales o sociales. Se basa en la formulación de teorías, necesariamente, se basa en la formulación de leyes, y estos van a permitir, ¿no?, comprender el comportamiento de los diferentes sistemas. Tecnología, ahí tenemos, que va a ser la aplicación de los conocimientos científicos para crear herramientas, procedimientos o sistemas que permiten resolver problemas. Para enfocar ante todo la tecnología, ¿no?, de explicar lo que viene a ser los propósitos y el aplicar y operacionalizar el conocimiento y sus soluciones tangibles. Finalmente, la técnica, ¿no?, va a ser ese conjunto, ¿ya?, de habilidades, procedimientos o métodos empleados en una actividad específica. Diferencia con la tecnología es que la técnica es la aplicación de principios científicos. La técnica es el cómo, ¿no?, se lleva a cabo las tareas, es decir, los pasos y procesos necesarios para implementar la actividad.
Bien, y con eso estaríamos concluyendo. Quisiera agradecerles por su atención. Entonces, nuevamente aclararles que el trabajo, como el foro está aperturado, se va a aperturar, como habíamos señalado, hasta el lunes, 8 días, para que ustedes puedan acceder. Nuevamente también aclararles que tanto el foro como la actividad son únicamente participación sobre lo que estamos participando, perdón, sobre lo que estamos observando en este foro, perdón, en esta sesión. Y el trabajo únicamente es la sistematización de lo que viene a ser la unidad didáctica correspondiente a la sesión. Bien, muchas gracias por su atención. Entonces, si no tenemos dudas o de repente participaciones, vamos a esperar esa situación. Y si no, entonces estaríamos acabando esta sesión de la unidad didáctica número 1. Bien, muchas gracias por su atención. Para efectos de asistencia, por favor, únicamente en el chat va a estar abierto el Zoom. Únicamente su nombre y su cédula de identidad. Para efectos de asistencia, por favor. Bien, muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches.